Su señoría, presento la prueba A, mi factura detallada por haber criado a mi sobrina después de la muerte de su mamá, anunció la tía Catherine, deslizándose con una carpeta marrón a través de la sala del tribunal con la seguridad de alguien que nunca había perdido una discusión en la cena de Acción de Gracias. Cada gesto suyo decía, tengo toda la razón y esto es mío. El juez se ajustó las gafas, mirando con atención la factura de $30,000, donde estaba todo, desde el trabajo emocional hasta los pasteles de cumpleaños. Desde los pañales hasta las horas que pasaba consolando a la niña por las noches. Luego levantó la vista con una expresión que nunca había visto en mis 3 años de estudiar Derecho. Señora Harrison, dijo despacio. Antes de continuar, ¿podría explicar por qué esta factura no menciona el apoyo económico constante que ya recibía para el cuidado de Amelia? La sala del tribunal estalló en murmullos. Los abogados de Catherine empezaron a buscar papeles frenéticamente mientras la cara de mi tía se desvanecía lentamente, perdiendo el color. Detrás de mí, mis primos que habían venido a apoyar la causa justa de su madre comenzaron a susurrar entre ellos. Yo me quedé completamente quieta, dejando que la bomba que había escondido en los documentos de descubrimiento hiciera su trabajo silenciosamente. Eso es diferente, balbuceó Catherine, su voz perdiendo la indignación que llevaba como si fuera una armadura. Ese dinero era para su cuidado, y ahora usted le está cobrando por lo mismo. El juez Coleman arqueó una ceja. Entonces, usted tenía fondos dedicados para su cuidado, y ahora quiere que ella le pague otra vez por los mismos gastos. Toqué suavemente el brazo de mi abogada, Elena Reeves, nuestra señal predeterminada. Se levantó, moviéndose con calma y seguridad, como whisky añejo. Su señoría, nos gustaría presentar nuestra evidencia en contra, mostrando cómo se usaron realmente esos fondos. Catherine se puso roja como tomate. Que esto es ridículo. Gritó. Cría a esa ingrata durante 8 años. 8 años de sacrificio. Sacrificio. La palabra sabía a monedas de cobre. La misma palabra que ella usaba cuando me encerraba en mi cuarto por preguntar por mamá. La misma palabra que escupía cuando suplicaba ver las fotos de la familia. La misma palabra que adornaba cada manipulación, cada recordatorio de que yo era una carga que ella decía soportar. El juez Coleman levantó una mano, pidiendo silencio. Procederemos de manera ordenada, dijo con voz firme, poniendo un límite al caos que reinaba en la sala. Y así empezó el verdadero juicio, donde todo lo que Catherine había escondido durante años comenzó a desmoronarse, pieza por pieza, delante de todos. El murmuro en la sala no cesaba. Algunos testigos parecían incómodos, otros apenas podían contener una sonrisa. Los primos intercambiaban miradas, como si cada palabra del juez y cada reacción de Catherine los hiciera preguntarse si realmente habían estado del lado correcto todo este tiempo. Elena comenzó a desplegar los documentos sobre la mesa, cada hoja cuidadosamente organizada. La abogada hablaba con calma, pero con firmeza. Como podemos ver, los fondos que Catherine dice haber usado para el cuidado de Amelia fueron desviados en su mayoría a gastos personales que nada tenían que ver con la niña, dijo, levantando la voz para que todos en la sala pudieran escuchar. Catherine intentó interrumpirla. Eso no es cierto. Protestó, golpeando la carpeta sobre la mesa. El juez levantó la mano otra vez, imponiendo silencio absoluto. Permítale terminar, señora Harrison. Su tono ya no era solo firme, ahora tenía un matiz de desaprobación que hizo que Catherine tragara saliva. Elena continuó. Tenemos recibos, extractos bancarios, testimonios de vecinos y maestros que confirman que los supuestos gastos en realidad nunca fueron para Amelia. Por ejemplo, los pagos de la suscripción de cable, vacaciones personales y compras de lujo están todos en los registros, durante los mismos meses en que supuestamente estaba cubriendo comida, ropa y educación de la menor. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se llevaban las manos a la boca, otros intercambiaban miradas incrédulas. Catherine comenzó a balbucear, buscando alguna manera de salvar su argumento, pero cada intento parecía hundirla más. Eso no puede ser, dijo, con la voz temblorosa. Yo hice sacrificios, grandes sacrificios. ¿Sacrificios?, repitió Elena, suavemente, casi burlona. Sí, lo entendemos.
pero sacrificios no equivalen a cobrar 2 veces por lo mismo, ni a usar los fondos destinados al cuidado de Amelia en su beneficio personal. Mi corazón latía con fuerza. Podía ver cómo sus manos comenzaban a temblar y cómo los ojos se le llenaban de lágrimas de frustración. El juez, mientras tanto, hojeaba los documentos con calma, claramente procesando cada evidencia sin dejarse intimidar. Señora Harrison, dijo finalmente, me gustaría que explicara, con detalles claros y precisos, cómo cada centavo de esos fondos fue utilizado específicamente para el beneficio de Amelia. Catherine tragó saliva varias veces, su voz se rompió antes de poder salir. Yo. Pero ya nadie le escuchaba con atención. Todos los ojos estaban sobre los documentos que Elena iba mostrando, sobre cada factura, cada extracto bancario, cada testimonio de vecinos y maestros. Uno por uno, los argumentos de Catherine se desmoronaban. Los primos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sorprendidos de lo claro que estaba todo. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una mezcla de alivio y justicia que comenzaba a sentirse en el aire. Finalmente, después de horas de evidencia y testimonios, la tensión alcanzó su punto máximo. El juez se recostó en su silla, mirando a Catherine con una expresión que combinaba paciencia y severidad. Señora Harrison, creo que está claro que sus reclamaciones no tienen base sólida. Además, la evidencia indica que los fondos para el cuidado de Amelia fueron mal utilizados. Tomaré en cuenta todo esto al emitir mi fallo final. Catherine bajó la cabeza, derrotada, mientras un silencio absoluto llenaba la sala. Era un silencio pesado, lleno de la certeza de que, finalmente, la verdad había salido a la luz y que nadie podría ignorarla. Por primera vez en años, Amelia y yo podíamos sentir que la justicia, aunque tardía, estaba comenzando a equilibrar la balanza. Señora Harrison, por favor explique su factura, dijo el juez, mirando a Catherine con firmeza. Ella enderezó su chaqueta de diseñador de descuento, la misma que había comprado con el dinero que estaba destinado para mi universidad, y respiró hondo. Después de que mi hermana murió, yo me hice cargo de Amelia por pura bondad de corazón. Nadie más quería hacerlo. Su papá ya se había ido, y yo tenía 3 hijos propios, dijo, con voz altiva. Cada centavo en esa factura representa un sacrificio que mi familia hizo. El juez ajustó sus gafas y frunció el ceño. Vamos a revisar esto línea por línea, dijo, con un tono que empezaba a endurecerse. Comida, 8,000 pesos. Señora Harrison, ¿no estaba usted ya recibiendo fondos regulares destinados a las necesidades de Amelia? Preguntó el juez. Bueno, sí, dijo Catherine, pero en ayuda para una familia de 5 personas, eso apenas alcanzaba. Su abogado le tocó el brazo para calmarla, pero ella lo apartó con un movimiento brusco. Su señoría, esos programas no cubren el costo completo de criar a un niño, insistió. No, dijo el juez Coleman. Por eso también recibía apoyo mensual adicional. Según estos registros, era más que suficiente para cubrir lo básico. Yo tenía gastos, la voz de Catherine se elevó, casi chillando. ¿Saben cuánto cuesta criar a adolescentes? Ropa, útiles escolares, actividades. Actividades, interrumpí por primera vez, mi voz resonando en toda la sala del tribunal. Elena me tocó la mano en señal de advertencia, pero el juez Coleman asintió. La demandante puede hablar sobre este punto, dijo. Después de 18 años de silencio, todo se rompió como una presa. Y no me permitieron participar en ninguna actividad, dije, con la voz firme. Muy caras. Me hicieron usar la ropa de segunda mano de su hija Megan, aunque los fondos de apoyo eran para ropa nueva. Comía comidas distintas a las de su familia, arroz y frijoles, mientras ustedes comían bistec. ¿Sigo? Ingrata. Y empezó a gritar Catherine, pero su abogado la sujetó del brazo. Señorita Martínez, dijo el juez, sin maldad, pero firme, ¿tiene evidencia de estas afirmaciones? Elena le entregó un grueso folder. Fotos, su señoría, dijo. Registros escolares mostrando que Amelia fue negada a excursiones porque los pagos nunca se realizaron, declaraciones de maestros que le daban dinero para el almuerzo, notas médicas que citaban desnutrición, y... Levantó un pequeño diario de cuero,
el diario de Amelia de los 10 a los 15 años, documentando a dónde iba realmente el apoyo. Recordé ese diario escondido bajo una tabla floja del piso, escrito en código que Catherine nunca descifró. Cada dólar que gastó en sí misma mientras me decía que me sintiera agradecida por las migajas. Cada vez que Megan recibía zapatos nuevos mientras yo caminaba con agujeros en los míos. Cada Navidad donde mi regalo era poder sentarme a la mesa, pero apenas hablar. Los primos, los abogados y hasta algunos miembros del público parecían no poder creer lo que escuchaban. Las páginas del diario contaban historias de hambre, de aislamiento, de sacrificio invisible y de mentiras disfrazadas de bondad. Su señoría, continuó Elena, colocando el diario frente al juez. Esto es más que evidencia. Es la verdad documentada durante años. El murmullo en la sala creció, pero ahora no era en favor de Catherine. Cada testimonio, cada página del diario, cada recibo y foto construía un muro de evidencia que ella no podría derribar. Catherine bajó la cabeza, sus ojos buscaban apoyo, su boca temblaba y su voz apenas alcanzaba a decir algo coherente. Pero nadie le escuchaba ya. Todos los ojos estaban en la verdad que por fin estaba saliendo a la luz, clara y contundente. Catherine permanecía sentada, inmóvil, con la cara roja y los ojos llenos de furia contenida. Cada testimonio, cada foto, cada página del diario parecía golpearla una y otra vez. Su abogado murmuraba excusas, pero el juez lo interrumpió con un gesto firme. Señora Harrison, dijo el juez Coleman, ¿desea añadir algo más a su defensa? Ella abrió la boca, pero ningún argumento parecía salir. Cada palabra que intentaba articular se perdía entre los murmullos y las miradas acusadoras. Finalmente, soltó un suspiro y bajó la cabeza. La tensión en la sala era casi insoportable, se podía cortar con un cuchillo. Yo me recosté un poco en mi asiento, sintiendo como la justicia, lenta pero segura, empezaba a inclinarse hacia mi lado. Los primos me miraban con una mezcla de asombro y alivio, y algunos incluso me sonreían, como diciéndome, al fin alguien nos cuenta la verdad. Elena se levantó de nuevo, esta vez con una calma casi desafiante, desplegando gráficos y resúmenes frente al juez. Su señoría, dijo, si revisamos los registros de asistencia y las finanzas, veremos claramente que Amelia fue privada de experiencias que cualquier niño debería tener. Los pagos destinados a su educación, actividades extracurriculares, alimentación y salud fueron desviados, mientras la señora Harrison vivía con comodidad gracias a esos fondos. Catherine abrió los ojos como platos, intentando protestar, pero su voz sonaba débil, casi infantil, mientras trataba de recuperar autoridad. «Eso no es cierto», exclamó, pero nadie le prestó atención. El juez hizo una pausa, mirando los documentos, las fotos, los testimonios y, finalmente, el diario. Cada página mostraba fechas, nombres, gastos y notas sobre cómo Catherine priorizaba sus lujos sobre el bienestar de Amelia. Desde ropa nueva para ella misma hasta viajes y cenas caras, mientras Amelia vivía con lo mínimo indispensable. Es evidente, dijo el juez con voz firme, que los fondos recibidos para el cuidado de Amelia fueron mal utilizados y que la niña fue privada de derechos fundamentales que le correspondían. Catherine se encogió de hombros, tratando de disimular su derrota, pero ya era demasiado tarde. El aire en la sala estaba cargado de justicia, y todos lo podían sentir. Además, continuó el juez, se tomarán medidas para resarcir a Amelia por los daños sufridos, y se revisarán todos los fondos que usted afirma haber invertido. Para determinar la verdadera responsabilidad económica en este caso. Un silencio profundo llenó la sala. Los abogados de Catherine intercambiaron miradas nerviosas. Los primos comenzaron a sonreír y a susurrar entre ellos. La tensión se rompió como un vaso cayendo al suelo. Yo respiré hondo, dejando que años de miedo, culpa y silencio se disolvieran por fin. Podía sentir la liberación en cada músculo de mi cuerpo, como si finalmente hubiera soltado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Catherine bajó la cabeza, derrotada, mientras mi abogado y yo compartíamos una mirada de triunfo silencioso. Era la primera vez que alguien había visto todo lo que había sufrido Amelia, y la verdad estaba ahí, indiscutible, clara y devastadora para quien había intentado ocultarla durante tanto tiempo. El juez cerró los documentos y miró a la sala, con voz firme.
Y este tribunal continuará con el veredicto final mañana. Por hoy, queda claro que la evidencia presentada establece un patrón de negligencia y abuso de fondos que no puede ser ignorado. La sala del tribunal estalló en murmullos y suspiros de alivio. Los primos se acercaron a abrazarme, algunos con lágrimas en los ojos. Elena sonrió, satisfecha, mientras Catherine simplemente se sentaba, derrotada, sin poder decir una palabra más. Por primera vez en mi vida, pude mirar hacia adelante sin miedo, sabiendo que la verdad había salido a la luz y que Amelia finalmente tendría la justicia que merecía. Y esto es asesinato de carácter, gritó Catherine, roja de furia. Yo le di un hogar. Podría haberla dejado ir al sistema de adopción. El sistema de adopción quizá habría sido más amable, dije en voz baja, casi para mí misma. Al menos no me habrían robado el futuro mientras lo llamaban caridad. El juez Coleman hojeaba varias páginas con el ceño fruncido, y su expresión se oscurecía con cada línea que leía. Señora Harrison, estos registros bancarios muestran retiros de efectivo grandes coincidiendo con los depósitos de beneficios. ¿Puede explicarlo? Gastos del hogar, para Las Vegas, dijo Catherine, tratando de sonar casual. El juez levantó un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Atlantic City, estos cargos en casinos. La sala del tribunal quedó en un silencio mortal. Detrás de Catherine, sus hijos, mis primos, la miraban con horror creciente. Megan, siempre preguntándose por qué tenía tantas cosas bonitas. James, que una vez me había preguntado por qué no cenaba con ellos. La pequeña Sarah, que intentó compartir sus juguetes hasta que Catherine le dijo que yo no los merecía. Su señoría, dijo Elena, también nos gustaría presentar evidencia de fraude educativo. Objeción. Gritó finalmente el abogado de Catherine. Se desestima. Proceda, respondió el juez. Elena entregó otro folder. Señora Harrison, continuó, usted declaró en múltiples documentos legales que estaba ahorrando para la Universidad de Amelia. Declaraciones juradas, solicitudes de ayuda estatal y federal, pero cuando Amelia cumplió 18 años, el fondo universitario estaba vacío. Los $50,000 que deberían haber estado, basados en los beneficios específicamente designados para educación, habían desaparecido. Tuve gastos inesperados, murmuró Catherine. ¿Cómo la remodelación de su baño? Pregunté. ¿La que posteó por todo Facebook? ¿O la fiesta de Sweet 16 de Megan que costó $15,000? La que no me dejaron asistir porque no encajaba con sus amigas, dijo Catherine, defensiva. Señorita Martínez, dijo el juez Coleman con suavidad, entiendo que esto es emocional. Respiré hondo y continué. Pero no solo me está pidiendo dinero. Me está pidiendo pagar por su propia negligencia. Financiar mi propio abuso. Agradecerle por robar mi infancia y mi futuro. La cara de Catherine se volvió morada de rabia. Abuso. Gritó. Nunca te puse una mano encima. No, dije. No lo hizo físicamente. Pero me dijo todos los días que maté a mi madre solo por nacer, que mi padre se fue porque yo era demasiado problema, que debería estar agradecida de que no me dejó en la estación de bomberos. Me encerró en mi cuarto cuando venían sus amigas porque yo era una vergüenza. Me hizo comer en la cocina mientras su verdadera familia comía en el comedor. Eso es abuso suficiente. Catherine golpeó la mesa con fuerza. Quiero mi dinero. Merezco compensación por haberme hecho cargo del error de mi hermana. La palabra colgó en el aire como un lazo. Error. La voz del juez Coleman se volvió helada. ¿Considera a su sobrina un error? El abogado de Catherine le susurraba frenéticamente, pero el daño ya estaba hecho. Su verdadero rostro había quedado al descubierto delante de todos. Todos escuchamos lo que quiso decir, continuó el juez. Se volvió hacia mí. Señorita Martínez, ¿desea agregar algo más? La miré, realmente la miré por primera vez en años. Parecía más pequeña, despojada del poder que había tenido sobre una niña que estaba de duelo. Solo una cosa, tía Catherine, dije con voz firme. ¿Recuerda lo que me dijo el día que recibí la beca completa para la universidad? Ella no dijo nada. Me dijo que debía renunciar a ella,
que gente como nosotros no va a la universidad, que debía conseguir un trabajo y empezar a pagarle por todo lo que había hecho. Sonreí con picardía. Fue en ese momento cuando supe que debía irme, que debía dejar atrás todo lo que ella había intentado controlar. La sala del tribunal estaba tensa, como si el aire mismo contuviera el peso de años de secretos y mentiras. Catherine permanecía sentada, con los hombros tensos, intentando recuperar algún ápice de autoridad que ya se le escapaba. Sus ojos recorrían los documentos y el diario que Elena había presentado, pero no podía encontrar palabras que sostuvieran su defensa. Su señoría, dijo Elena, abriendo otro folder, también queremos mostrar evidencia de cómo Catherine manipuló los registros de beneficios. No solo desvió los fondos para gastos personales, sino que además presentó información falsa ante programas estatales y federales, alegando que todo se había usado para Amelia. Catherine empezó a temblar y a murmurar entre dientes, su voz apenas audible. Eso no es cierto, yo. El juez levantó la mano para imponer silencio. Señora Harrison, por favor, deje que la evidencia hable por sí misma, dijo, con voz firme. Elena continuó mostrando fotos de recibos, extractos de banco, notas médicas y testimonios de maestros. Cada documento dejaba en claro cómo Catherine había gastado dinero en lujos personales mientras Amelia pasaba necesidades básicas, comidas insuficientes, ropa de segunda mano. Negación de excursiones escolares y actividades extracurriculares. Su señoría, dijo Elena, levantando un pequeño diario de cuero, este es el diario de Amelia, escrito entre los 10 y 15 años. Allí documenta cada gasto, cada injusticia, cada momento en que fue ignorada o maltratada. Cada dólar que Catherine gastó en sí misma está registrado aquí, mientras me decía que me sintiera agradecida. Un murmullo recorrió la sala. Los primos se miraban entre sí, algunos con lágrimas en los ojos. Era imposible ignorar la evidencia. Catherine se encogió en su asiento, su rostro pálido, con la furia convirtiéndose en miedo. «Que esto es ridículo», y gritó, golpeando la mesa. «Yo crié a esa niña. Yo hice sacrificios». «¿Sacrificios?», dije, con la voz clara y firme. «Sí, los recuerdo muy bien. Cada vez que me encerraba en mi cuarto por hacer una pregunta sobre mamá. Cada vez que me hacía comer sola mientras su familia disfrutaba de todo. Cada vez que me decía que no merecía regalos, oportunidades ni atención. Eso es lo que usted llama sacrificio». El juez respiró hondo y miró a Catherine con severidad. «Señora Harrison, sus acciones y sus palabras demuestran un patrón de negligencia, manipulación y abuso emocional», dijo, su voz resonando en toda la sala. «Y considera a su sobrina un error. ¿Es correcto?». El abogado de Catherine susurraba frenéticamente, intentando calmarla, pero ya no había manera de reparar el daño. Su verdadera cara había quedado al descubierto frente a todos. El juez se volvió hacia mí. «Señorita Martínez, ¿desea añadir algo más antes de que finalicemos la audiencia?». Asentí, y mis palabras fluyeron con fuerza. «Sí, su señoría. Solo quiero que todos vean que no se trata solo de dinero. Se trata de justicia. De que se reconozca el daño que me hicieron, que se reconozca que cada oportunidad que ella me negó fue un robo de mi infancia y de mi futuro. Quiero que Amelia reciba la vida que se le prometió, y que Catherine sea responsable por sus actos». El juez asintió lentamente, tomando nota de todo. La sala estaba en silencio absoluto, pero se podía sentir la tensión y la emoción en el aire. Los primos me rodeaban con miradas llenas de orgullo y alivio. Catherine bajó la cabeza, derrotada, sin palabras. Ya no había gritos, solo un vacío donde antes había arrogancia y control. El juez cerró sus documentos y miró alrededor de la sala. «Este tribunal emitirá su veredicto mañana. Por hoy, queda claro que la evidencia presentada establece un patrón de abuso, negligencia y mal uso de fondos destinados al cuidado de Amelia». La sala se llenó de un suspiro colectivo. Por primera vez en años, sentí un alivio profundo, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Amelia, aunque todavía joven, estaba a punto de recibir la justicia que merecía, y yo finalmente podía ver un futuro donde no tendría que agradecer por migajas ni pedir perdón por existir. Tuve que convertirme en alguien que ya no pudieran derribar.
Alguien que nadie pudiera intimidar ni manipular jamás. ¿Y lo hiciste? Preguntó el juez Coleman, mirándome fijamente. Sí, respondí, sintiendo como cada palabra me daba fuerza. Me gradué de summa cum laude, obtuve una beca completa para la escuela de leyes y pasé el examen de abogada en el primer intento. Enderecé los hombros con orgullo y dije en voz alta, me convertí en abogada de derechos de víctimas. Trabajo ayudando a niños que son explotados financieramente por quienes deberían cuidarlos. Resulta que hay muchas tías Catherine en el mundo, muchas personas que roban la infancia de los demás mientras fingen sacrificio y bondad. El juez asintió lentamente, con el ceño fruncido. He escuchado suficiente, dijo. Señora Harrison, su reclamo no solo queda desestimado, sino que además remitiré este caso al Departamento de Servicios Sociales para que investiguen fraude con beneficios. Usted recibió $280,000 para cuidar de su sobrina, y por su propia admisión hoy, la consideró una carga y un error. La evidencia sugiere que la privó sistemáticamente de necesidades básicas mientras se enriquecía a costa de ella. No puede, empezó Catherine, pero el juez continuó, firme. Además, recomiendo una investigación criminal por fraude, negligencia y violación fiduciaria. Tenía la obligación legal de usar esos fondos en beneficio de la señorita Martínez. En cambio, financió su estilo de vida mientras la sometía a abuso emocional y negligencia. El abogado de Catherine la estaba jalando hacia la puerta, pero ella se dio la vuelta, con lágrimas recorriéndole la cara. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia. Destruiste nuestra familia. Gritó. No, dije en voz baja, con calma. Eso lo hizo usted cuando eligió el dinero sobre una niña que necesitaba amor. La sala del tribunal comenzó a vaciarse lentamente. Mis primos se dispersaban. Megan se detuvo un momento, con la boca abierta como si quisiera decir algo, pero luego corrió tras su madre. Solo Sarah se quedó, ahora con 21 años, luciendo perdida. Amelia, susurró. Yo no sabía del dinero, ni del maltrato. Era tan joven, pero ahora recuerdo. Las cenas diferentes, la puerta cerrada. Lo siento. Y no fue tu culpa, dije suavemente, tomando su mano. También eras una niña. Elena recogió los papeles mientras yo me sentaba en el silencio repentino. Habíamos ganado, pero la victoria sabía a ceniza y a fotografías viejas. ¿Estás bien? Me preguntó Elena. ¿Sabes cuál es la parte irónica? Y dije, riendo, aunque sonaba hueco. Si ella me hubiera amado aunque sea un poco, le habría dado cualquier cosa. Ahora ganó muy bien, podría haberla ayudado, apoyado en su vejez. Todo lo que tenía que hacer era ser amable. Algunas personas no pueden ver más allá de su codicia, dijo Elena. Afuera del tribunal, Catherine gritaba a su abogado sobre apelaciones, injusticia, sobre hijos ingratos que no entienden el sacrificio. Pero yo ya no escuchaba. Había pasado 8 años siendo su audiencia, viendo cómo interpretaba el papel de la tía sacrificada mientras me robaba el futuro como si fuera una ladrona común. Mi teléfono vibró. Lo tomé y por primera vez sentí que podía mirar hacia adelante. El pasado ya estaba atrás, y la libertad, aunque amarga, sabía a justicia. Fuera del tribunal, el aire era fresco y pesado a la vez. Los gritos de Catherine quedaron atrás, diluyéndose en la calle, mientras yo respiraba hondo, dejando que el peso de años de tensión y miedo se fuera con cada exhalación. Elena caminaba a mi lado, recogiendo las últimas carpetas, su expresión una mezcla de satisfacción y alivio. Vamos a tomarnos un momento, dijo. Te lo ganaste. Caminamos lentamente hacia el estacionamiento. Mis primos, que habían estado dispersos, se acercaron uno por uno. Megan me abrazó con fuerza, y pude sentir cómo su comprensión de todo lo que pasó comenzaba a asentarse. James me miró con respeto y algo de culpa en los ojos, como diciendo nunca entendí lo suficiente. Sarah simplemente me sostuvo la mano, sin decir nada, su silencio lleno de emoción. Nunca es tarde, susurré. Para que sepan la verdad, para sanar, para dejar ir. Nos sentamos en un banco cercano. La ciudad seguía con su ritmo normal, pero para nosotros todo había cambiado. El teléfono vibró de nuevo.
Era un mensaje de Amelia, mi sobrina, que por fin estaba libre del peso de Catherine. Gracias por todo. Por estar ahí. Por no dejarme sola. Te quiero. Mi corazón se encogió y luego se expandió con un alivio que no había sentido en años. Y mira, dije, mostrando el mensaje a Elena. Todo valió la pena. Cada hora de miedo, cada lágrima contenida, cada noche de insomnio. Vale la pena. Elena sonrió y puso una mano sobre mi hombro. Y esto solo es el comienzo. Ahora es momento de reconstruir. Para ti, para Amelia, para todos los niños que ayudas con tu trabajo. Caminamos hacia el auto, pero mi mirada se perdió un momento en el tribunal, donde Catherine todavía discutía con su abogado, pidiendo justicia que nunca existirá para ella. Por un instante, sentí compasión, pero era distinta. No era miedo ni resentimiento, era la comprensión de alguien que había dejado atrás la necesidad de ser víctima. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije mientras nos alejábamos. Si ella solo hubiera sido un poco amable, habría recibido todo el apoyo que necesitaba. Yo habría estado allí para ella, como ella nunca estuvo para mí. Algunas personas nunca pueden ver más allá de su codicia, repitió Elena. Y eso está bien. No podemos cambiar eso. Solo podemos cambiar lo que hacemos con nuestra vida. El auto arrancó y el sonido del motor se mezcló con el viento. Me sentí ligera, como si cada paso que daba me separara de 8 años de miedo y control. Por primera vez, podía imaginar un futuro que era solo mío y de Amelia. Al llegar a casa, entré y me senté en la sala, dejando que el silencio me envolviera. Las paredes guardaban recuerdos de la infancia robada, pero ahora podían empezar a ser testigos de algo distinto, de recuperación, de justicia y de esperanza. Elena me pasó un café y se sentó frente a mí. Esto no termina aquí, dijo. Habrá seguimiento legal, investigaciones, y tu trabajo con los niños continuará. Pero lo importante es que tú ya ganaste lo más importante, tu voz, tu historia, tu futuro. Sonreí, aunque mis ojos aún estaban húmedos. Y por fin, dije, puedo decir que estoy orgullosa de la persona en la que me convertí. No solo sobreviví, sino que tomé mi dolor y lo convertí en algo bueno. Ayudo a otros, y eso me da fuerza. Elena asintió, y juntas nos quedamos en silencio un momento, contemplando que el mundo, aunque lleno de injusticias, también tenía lugares donde la verdad, la justicia y la esperanza podían florecer. Y fuera, el sol comenzaba a bajar, tiñendo la ciudad de tonos cálidos, recordándome que después de la oscuridad siempre viene la luz. Con el paso de los días, la sensación de victoria empezó a asentarse, pero no como un festejo, sino como un espacio silencioso para respirar y pensar. Amelia y yo empezamos a reconstruir lo que Catherine había intentado destruir. La primera vez que la vi sonreír genuinamente, sin miedo ni duda, sentí que todo el dolor valió la pena. No puedo creer que todo esto haya pasado, dijo Amelia, mientras revisábamos sus viejas fotografías y cartas escondidas. Nunca entendí por qué me sentía tan diferente, tan sola incluso con familia alrededor. Ahora lo entiendes, le respondí. Y eso ya no tiene poder sobre ti. Nadie puede robar tu infancia otra vez. Decidimos pasar tiempo juntas, recuperar tradiciones que Catherine nos había robado. Cocinar juntas, salir a caminar, estudiar y hablar de todo lo que nos habían enseñado a callar. Cada risa, cada pequeña victoria era un recordatorio de que podíamos sanar. Mis primos también empezaron a acercarse más. Megan, después de días de silencio, vino y me abrazó. Perdón por no haberlo visto antes, dijo, con la voz quebrada. Yo solo seguía a mamá. Pero ahora entiendo, y quiero estar ahí para ti y Amelia. James y Sarah se unieron poco a poco, compartiendo recuerdos que antes habían callado, confesando cómo habían sentido culpa, miedo y confusión. Todos estábamos reconstruyendo una familia que Catherine había intentado romper con mentiras, manipulaciones y miedo. Mientras tanto, las investigaciones legales seguían su curso. Catherine enfrentaba cargos por fraude, negligencia y abuso emocional. No era venganza, lo sabía, era justicia. Saber que las autoridades revisaban cada movimiento suyo, que sus mentiras ya no tenían refugio, me dio una tranquilidad silenciosa,
como si finalmente todo el esfuerzo y la paciencia tuvieran sentido. Mi trabajo como abogada de derechos de víctimas cobró un nuevo significado. Cada caso que tomaba, cada niño al que ayudaba, era un recordatorio de Amelia y de mí. Ahora podía prevenir que otras tías Catherine destruyeran la infancia de alguien más. Era más que un trabajo, era una misión personal. Un día, mientras Amelia y yo organizábamos sus cosas para la universidad, ella me miró y dijo: "Y tía, gracias por no rendirte. Gracias por luchar por mí incluso cuando yo no podía entenderlo". Sentí un nudo en la garganta, y solo pude abrazarla. "Gracias a ti", susurré. Por confiar, por crecer, por ser valiente incluso cuando todo parecía en contra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nuestra vida cambió. Las cenas eran ahora en familia, llenas de risas, planes y sueños. Cada cumpleaños, cada logro, era celebrado sin miedo, sin comparaciones ni humillaciones. El pasado seguía ahí, pero como un recordatorio, no como una cadena. Y un día, mientras caminábamos por el parque, Amelia me dijo: "Y tía, creo que finalmente puedo decir que fui feliz. No completa, no sin cicatrices, pero feliz". Sonreí, con lágrimas que esta vez no eran de tristeza ni miedo, sino de orgullo y alivio. "Sí", dije. "Y nunca más permitiré que alguien nos diga lo contrario". Ese fue el momento en que entendí que toda nuestra lucha, todo el dolor, toda la paciencia, finalmente había dado fruto. La justicia había llegado, sí, pero la verdadera victoria era ver a Amelia crecer fuerte, segura y libre, y saber que habíamos reconstruido nuestro mundo a pesar de todo. Y mientras el sol caía, iluminando nuestras caras, supe que el futuro ya no pertenecía a Catherine, ni al miedo, ni a los abusos. El futuro nos pertenecía a nosotras, y eso era todo lo que importaba. Un mensaje de texto de un número desconocido apareció en mi teléfono. "Soy Megan. ¿Podemos hablar? Hay cosas que deberías saber sobre a dónde se fue ese dinero. Cosas que mamá no sabe, pero nosotros sí". Le mostré el mensaje a Elena, que arqueó una ceja. "Podría ser interesante o doloroso", dije, encogiéndome de hombros. "La mayoría de las verdades son ambas cosas", me respondió con calma. Esa noche, me encontré con Megan y James en una cafetería del centro. Sara también estaba allí, jugando nerviosa con su teléfono. Parecían niños atrapados robando galletas, pero el frasco que habían saqueado estaba lleno de secretos, no de dulces. "Encontramos papeles", dijo Megan sin rodeos. "Después de que te fuiste a la universidad, mamá estaba en pánico por algo que había desordenado su closet. Encontramos estados de cuenta bancarios, deudas de juego, préstamos que había tomado usando tu número de seguro social. Robo de identidad", dije, sin poder creerlo. "Por supuesto que la confrontamos", agregó James. "Dijo que era por la familia, que de todos modos le debías algo, pero sabíamos que no estaba bien. Solo que no sabíamos qué hacer. Era solo una niña". Repetí lo que le había dicho a Sara. No era su responsabilidad. "Pero nos beneficiamos", dijo Sara en voz baja. "Mi colegiatura, sus autos, vacaciones familiares a las que tú nunca fuiste. Nos beneficiamos de tu sufrimiento". "¿Y ahora qué hacemos?", pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Se miraron entre ellos. Megan sacó un talonario de cheques. "No podemos devolverte tu infancia", dijo, "pero podemos empezar por algo". "No quiero su dinero", respondí. "No es nuestro", dijo James con firmeza. "Nunca lo fue. Hablamos con un abogado después de hoy. Si el caso criminal sigue adelante, vamos a testificar y asegurarnos de que te devuelvan lo que te robaron. No será todo, pero... ¿Por qué?". Interrumpí, necesitaba entender. Sara cruzó la mesa y tomó mi mano. "Porque eres nuestra prima. Porque lo que hizo estuvo mal. Porque la familia no debería depender de balances bancarios", dijo con suavidad. Megan añadió, casi en un susurro. "Porque recordamos a la niña que compartía su único regalo de Navidad con nosotros, aunque nosotros tuviéramos docenas. Te mereces más de lo que nuestra madre te dio".
Tal vez es demasiado tarde para ser la familia que necesitabas entonces, pero no es demasiado tarde para ser buenas personas ahora. Lloré entonces, por primera vez desde que Catherine me había tomado bajo su cuidado. Lloré frente a mis primos. No eran lágrimas de dolor o rabia, sino algo más limpio, algo que sabía a posibilidad. El caso criminal tomaría meses. La investigación sería minuciosa. Catherine probablemente enfrentaría cárcel por fraude con beneficios y robo de identidad. Pero sentada en esa cafetería, con 3 personas que eligieron la verdad por encima de las mentiras cómodas, sentí algo que no había experimentado en 18 años: familia. No la clase que exige facturas por amor, sino la que aparece cuando la verdad se pone fea. La que elige justicia por encima de la sangre. La que admite que se equivocó y lo dice en serio. Catherine había presentado su factura, $30,000 por una infancia de negligencia disfrazada de caridad. El juez había respondido con su propia factura, $280,000 robados, más intereses, más antecedentes penales, más la pérdida del respeto de sus propios hijos. Pero el verdadero costo estaba escrito en el diario de una niña de 10 años, excursiones escolares perdidas, cenas solitarias, un fondo universitario que se evaporó como el rocío de la mañana. No se puede poner precio a la infancia. Catherine lo intentó, y ahora estaba aprendiendo lo que pasa cuando llega la hora de pagar la cuenta. Mientras salíamos de la cafetería, Sara entrelazó su brazo con el mío. Bueno, prima, dijo con una sonrisa tímida, cuéntanos sobre ese trabajo de derechos de víctimas que haces. ¿Cómo podemos ayudar? Y por primera vez en mi vida, la palabra prima no sonó como un recordatorio de lo que no era. Sonó como una promesa de lo que podíamos llegar a ser. Con el tiempo, la vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Amelia y yo nos convertimos en un equipo imparable, recuperando los años que Catherine había intentado robarnos. Cada día, cada decisión que tomábamos, estaba impregnada de la certeza de que la verdad y la justicia podían cambiarlo todo. Los primos se fueron acercando más. Megan, James y Sara empezaron a confiar plenamente en mí, compartiendo recuerdos, secretos y sentimientos que habían guardado por miedo o confusión. Ya no había necesidad de proteger secretos ni de mirar para otro lado. Por primera vez, la familia se sentía como un refugio, no como una jaula. Juntos empezamos a organizar reuniones, cenas y paseos. Amelia y yo nos aseguramos de que cada momento contara. Los cumpleaños se celebraban con risas genuinas, las vacaciones eran planes de aprendizaje y diversión, y cada logro académico o personal era celebrado con orgullo. Lo que Catherine había tratado de destruir, ahora lo reconstruíamos con amor, paciencia y verdad. El caso criminal avanzaba lentamente, pero yo ya no vivía con miedo ni ansiedad. Catherine enfrentaría consecuencias legales por sus fraudes, negligencias y abusos. Ver cómo la justicia finalmente alcanzaba a quien había manipulado y robado durante tantos años era liberador, pero más importante era lo que estaba sucediendo dentro de nuestra familia. Amelia comenzó a prosperar en la universidad, apoyada y comprendida, y yo me sentía orgullosa de verla florecer. Su fuerza y resiliencia eran un testimonio de lo que la verdad y la justicia pueden lograr. Cada paso que daba hacia su independencia era también un paso hacia la sanación de toda nuestra familia. Un día, mientras caminábamos por el parque después de clases, Sara me miró y dijo: Prima, nunca pensé que podríamos llegar a esto. Siento que estamos construyendo algo real, algo que mamá nunca nos dio. Sí, respondí, con una sonrisa. Ahora tenemos la oportunidad de crear una familia basada en amor, apoyo y verdad. No necesitamos mentiras ni manipulación para mantenernos unidos. Megan intervino con una sonrisa tímida. Y lo mejor es que todos podemos aprender de esto. Todos podemos elegir ser mejores personas, incluso si no podemos cambiar el pasado. James asintió, y por un momento nos quedamos en silencio, disfrutando de la sensación de paz que tanto tiempo había sido desconocida. Cada uno de nosotros comprendió que la familia no se trata solo de la sangre que compartimos, sino de las acciones, la lealtad y el respeto mutuo. Los meses pasaron, y la investigación contra Catherine continuó. Ella enfrentó cargos serios, pero eso ya no nos afectaba directamente. La verdadera victoria estaba en nuestra vida diaria, en cómo nos tratábamos, cómo cuidábamos a Amelia, y cómo reconstruíamos lo que había sido roto.
Con cada día que pasaba, entendía mejor lo que significaba ser fuerte, ser valiente y ser justa. Lo que Catherine había intentado robarme, mi infancia, mi confianza, mi libertad, estaba siendo reemplazado por algo más poderoso: resiliencia, amor y justicia real. Por primera vez en mi vida, podía mirar hacia el futuro sin miedo, sin resentimiento, con la certeza de que la familia podía ser algo hermoso, incluso después de todo. Y mientras caminábamos juntas, riendo y compartiendo historias, comprendí que el verdadero legado de Catherine ya no tenía poder sobre nosotras. Habíamos creado nuestra propia historia, basada en la verdad, la justicia y el amor. El mundo todavía tenía desafíos, pero ahora sabíamos que podíamos enfrentarlos juntas, como familia de verdad, no como aquella que nos había intentado robar todo. Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, sentí por primera vez que el futuro era completamente nuestro. Los años pasaron y nuestra vida comenzó a asentarse en un ritmo propio. Amelia se graduó de la universidad con honores, y yo seguía creciendo en mi trabajo como abogada de derechos de víctimas, ayudando a niños que, como ella, habían sido explotados o descuidados. Cada caso que tomaba era un recordatorio de nuestra lucha y de lo que habíamos sobrevivido. Megan, James y Sarah se convirtieron en aliados inseparables. Organizábamos reuniones familiares, cenas improvisadas y pequeñas celebraciones por cada logro, sin competencia ni favoritismos, solo apoyo genuino. Cada conversación con ellos fortalecía un vínculo que Catherine nunca pudo destruir. Por primera vez, éramos familia de verdad. La investigación contra Catherine avanzó y se volvió pública. La noticia de su fraude y abuso se difundió entre amigos y familiares, y aquellos que antes la admiraban o le temían comenzaron a verla tal como era, una mujer que se había aprovechado de su poder, robando y manipulando sin remordimiento. Ver que su máscara se caía fue un alivio silencioso, pero el verdadero alivio estaba en nuestras vidas reconstruidas. Un día, mientras Amelia preparaba su primer trabajo como defensora de niños necesitados, me dijo: «Tía, nunca pensé que llegaría el día en que pudiera ayudar a otros así. Pero todo lo que aprendí contigo me hizo fuerte». «¿O lo hiciste tú, Amelia?», le respondí, abrazándola. «Yo solo te mostré que mereces justicia, amor y respeto. Lo demás lo pusiste tú con tu valentía». Megan, que había empezado a trabajar en su propia carrera, se acercó y dijo: «Y nunca es tarde para corregir errores. Incluso si mamá no lo hizo bien, nosotros podemos elegir ser mejores». James asintió, y Sarah, con una sonrisa tranquila, agregó: «Podemos construir algo real, que no dependa de mentiras ni manipulación. Algo que dure». Ese día entendí que nuestra familia ya no estaba definida por Catherine ni por el pasado que intentó robarnos. Estábamos construyendo un futuro donde la honestidad, el amor y la justicia eran los pilares. Cada decisión que tomábamos era un acto de sanación y fortaleza, un recordatorio de que podíamos elegir la luz después de tanta oscuridad. Catherine enfrentó juicio y finalmente recibió condenas por fraude, negligencia y abuso. Fue humillante para ella, pero justo. Más allá de eso, su poder sobre nuestras vidas se había desvanecido por completo. Lo que ella intentó controlar, manipular y destruir, nosotras lo reconstruimos con paciencia, esfuerzo y amor. El día que Amelia consiguió su primer premio por su labor en derechos de víctimas, nos sentamos todos juntos en un parque cercano. La brisa era cálida, el sol se ponía lentamente, y mientras nos reíamos y recordábamos momentos difíciles, comprendí que la verdadera justicia no solo estaba en los tribunales, estaba en nuestras vidas reconstruidas, en nuestra familia unida y en la fortaleza que habíamos encontrado dentro de nosotras mismas. Por primera vez, pude mirar hacia el futuro sin miedo. Catherine ya no tenía control. Su sombra se había desvanecido. Y mientras caminábamos juntos hacia la luz del atardecer, supe que habíamos ganado mucho más que dinero o reconocimiento. Habíamos ganado nuestras vidas de vuelta, nuestra dignidad. Y la certeza de que la familia puede ser elegida, construida y fortalecida incluso después de años de dolor y traición. Y en ese momento, mientras el sol desaparecía en el horizonte, sonreí y supe que todo lo que habíamos pasado nos había llevado hasta aquí, a un lugar donde la verdad, la justicia y el amor finalmente reinaban. Los años después del juicio fueron los más intensos y, a la vez, los más gratificantes de mi vida.
Catherine había quedado completamente desenmascarada. Sus fraudes, negligencias y abusos estaban en los registros públicos, y la comunidad legal y familiar veía por fin su verdadera cara. Sus hijos habían tomado distancia, comprendiendo finalmente quién era ella realmente, y yo había dejado atrás cualquier miedo o resentimiento que me hubiera mantenido encadenada a su control. Amelia floreció de una manera que jamás habría imaginado. La vi graduarse de la universidad, recibiendo premios y reconocimientos por su labor en defensa de niños necesitados. Cada vez que le escuchaba hablar sobre su trabajo, veía en ella la fuerza que había nacido de la injusticia que habíamos sufrido juntas. La niña que había sido callada, aislada y humillada se había convertido en una joven segura, capaz de transformar su dolor en acción y esperanza para otros. Megan, James y Sarah se convirtieron en un pilar constante. Nos reuníamos con frecuencia, compartiendo logros, miedos, recuerdos y sueños. Lo que antes había sido distancia y secretos, ahora era confianza y apoyo. Juntos aprendimos que la familia no se define por la sangre ni por lo que alguien exige, sino por el respeto, el amor y la verdad compartida. Cada risa, cada abrazo y cada conversación era un recordatorio de que, a pesar de todo, habíamos logrado reconstruir lo que Catherine había intentado destruir. Trabajar como abogada de derechos de víctimas se convirtió en mucho más que un empleo, era una misión personal. Cada niño que ayudaba, cada caso de abuso o fraude que denunciaba, me recordaba por qué había luchado tanto para recuperar mi vida y mi infancia. Mi experiencia personal me daba empatía, fuerza y claridad para proteger a quienes no podían defenderse. Ver cómo otros niños recuperaban su dignidad era un reflejo de la justicia que finalmente habíamos alcanzado Amelia y yo. En la familia, empezamos a crear nuevas tradiciones. Los cumpleaños, las fiestas y las reuniones ya no estaban llenos de miedo, comparación o manipulación. Cada evento era una celebración de la resiliencia y del amor verdadero. Amelia compartía sus logros, yo celebraba los míos, y nuestros primos compartían los suyos, con la certeza de que nadie podía manipularnos ni robarnos lo que habíamos ganado con esfuerzo y verdad. Catherine, mientras tanto, enfrentó consecuencias legales severas, cárcel por fraude de beneficios, robo de identidad y negligencia. Su reputación quedó completamente destruida, y la familia que antes la admiraba o temía empezó a comprender lo que realmente había hecho. Su poder ya no existía. Su voz ya no podía imponer miedo ni manipulación. Lo único que quedó de ella fue la certeza de que nuestras vidas no dependían de su aprobación ni de sus mentiras. Recuerdo un día en particular, años después, cuando Amelia y yo caminábamos juntas por el parque. El sol se estaba poniendo, y la brisa fresca nos acariciaba la cara. Nos sentamos en un banco y hablamos sobre todo lo que habíamos pasado, las injusticias, los miedos, las lágrimas, pero también las victorias, los abrazos y la libertad. Tía, dijo Amelia, gracias por no rendirte. Por no dejar que Catherine nos robara todo. Gracias por enseñarme que la justicia y la verdad son más fuertes que cualquier abuso. La miré y sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, sino de orgullo y amor profundo. Gracias a ti, Amelia, respondí. Por ser valiente, por confiar en mí, por reconstruir nuestra familia conmigo. Esto es nuestro, lo creamos juntas, y nadie puede quitárnoslo jamás. Megan, James y Sarah se unieron a nosotras y nos sentamos en círculo, compartiendo risas, recuerdos y planes para el futuro. Por primera vez, pude ver el verdadero significado de familia, personas que eligen amarse y protegerse, que admiten errores, que buscan justicia y apoyo, que enseñan a los demás a levantarse. La familia que Catherine había intentado destruir estaba viva, fuerte y más unida que nunca. Y mientras el sol desaparecía detrás de los edificios, sentí una paz que jamás había conocido. Toda la injusticia, el abuso, el miedo y la manipulación se habían convertido en fuerza, resiliencia y amor. Lo que Catherine había intentado robar no solo fue recuperado, sino que se transformó en algo más grande, una familia consciente, unida y llena de verdad, y una vida que no se mide en facturas, ni en dinero, sino en momentos compartidos, justicia y libertad. En ese instante, entendí que habíamos ganado lo que ningún tribunal podría otorgar por completo, nuestra infancia de vuelta, nuestra dignidad y la certeza de que, pase lo que pase, la verdad, la justicia y el amor siempre prevalecen. Y supe, finalmente,
que nuestras vidas pertenecían únicamente a nosotras, que éramos dueñas de nuestro futuro, y que nada ni nadie podría quitarnos la familia que habíamos construido con nuestras propias manos. Corazón y coraje.